Mas él le dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Vamos ahora. Señor, nuevamente pedimos tu bendición y nuevamente pedimos tu ayuda. La necesitamos para poder entender tu palabra, la necesitamos para que nosotros podamos de verdad comprender lo que tú deseas enseñarnos hoy. Así que, Señor, quedamos de tu misericordia y te pedimos que por favor nos ayudes. Amén. Bien, la resurrección es una parte fundamental del Evangelio. No podríamos llamar al Evangelio si quitamos la resurrección de ahí. El Evangelio, como nos enseñó primero los Corintios 15, es que el Señor Jesús vino conforme a las Escrituras y murió conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Y es difícil no enfatizar esto, por lo menos para mí. Recuerden lo que leímos en la primera carta de los Corintios en el capítulo 15. Nosotros leímos que si Cristo no resucitó de los muertos, entonces vana es nuestra fe. No tendríamos un sustento para creer lo que creemos y no tendríamos por qué creerlo. Hace unos días hablaba con un hermano y le decía: oye, ¿alguna vez te has topado con alguna persona que sea así medio intelectualoide y que diga, oh, mira, la Biblia dice que, y son contradicciones? Y le decía, ¿hablarías con él? Me decía, tal vez no. ¿Por qué? Bueno, él cree en sus cosas y tú crees en las tuyas. Y me decía, ¿tú sí hablarías con él? Y digo, claro. Me decía, ¿por qué? Digo, porque hay cosas que no son negociables. Nosotros no deberíamos creer lo que no es verdad. Nadie en la vida funciona así, ¿cierto? Nosotros no deberíamos creer lo que no es verdad. Y él me decía, o sea que si él te da evidencias de que la cruz es una mentira, ¿tú dejarías de ser cristiano? Pues sería lo más lógico, ¿no lo crees? No tendríamos por qué creer mentiras, no tendríamos por qué. Pero hay evidencia suficiente para nosotros creer, no nada más a nivel histórico, sino como lo vimos hace ratito o les comentaba hace ratito por el testimonio de Marcos y de lo que pasó. Tenemos buena evidencia para creer lo que Jesús hizo, lo que de verdad la Biblia nos dice que hizo. Pero si Jesús no resucitó, si Él no hubiese resucitado, entonces nuestra fe no sería la adecuada, es más, ni sería siquiera correcta ni buena. Toda la fe cristiana entonces descansa en este hecho, y quiero ser muy enfático en la palabra hecho, porque de verdad sucedió, en este hecho de la resurrección de Jesús. La validación de la fe descansa en la resurrección, y si Él no resucitó, entonces nosotros creíamos puras falsedades. Si Él no resucitó, entonces nosotros no nada más creeríamos una farsa, sino que también seríamos personas bastante peligrosas. Seríamos mentirosos engañando al mundo acerca de algo que no pasó. Y como dice también 1 Corintios 15, seríamos los más dignos de conmiseración, los más miserables, los más dignos de lástima, sin ninguna esperanza, basando toda nuestra vida en una falsedad, si es que el Señor Jesús no resucitó. Por eso les decía que es difícil para mí no enfatizar esto lo suficiente. La resurrección entonces para nosotros resulta ser un tema crítico, no algo que nada más deberíamos de hablar durante la semana de Pascua o cuando hacemos estudios sistemáticos. Todos los cristianos deberíamos de saber qué fue lo que pasó en la resurrección, pero también todos los cristianos deberíamos de deleitarnos en lo que pasó en la resurrección con un profundo agradecimiento. La resurrección, entonces les repito, es parte fundamental del Evangelio por otra razón, por esta. Romanos 1:16 dice que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Y el Evangelio es que Jesús vino conforme a las Escrituras, que murió conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras, como dice 1 Corintios 15. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque Satanás siempre estará en contra de Dios y de su obra. Él siempre tratará de atacar la verdad de Dios. Y él ha entendido qué puntos atacar bastante bien. Él ha sabido atacar los puntos fundamentales de nuestra fe
de manera que ahora son muy debatibles de muchas maneras, por cualquier persona. Por ejemplo, él sabido cómo atacar la escritura. La Biblia es el fundamento de todo lo que nosotros hacemos. Es nuestra regla de fe y de práctica. Nosotros no creemos nada que la Biblia no diga y nosotros creemos todo lo que la Biblia dice. Nosotros creemos en la suficiencia de las escrituras. La Biblia también es nuestro libro donde el Señor Jesús nos dijo que la escudriñemos porque ahí nos parece que tenemos vida eterna. Así que la escritura es un punto fundamental para nosotros y desde el principio Satanás la ha atacado. ¿Recuerdas lo que pasó en el jardín? Con que Dios les ha dicho que no pueden comer de todos los árboles del huerto. Y entonces ahí empieza todo, poniendo en duda la palabra de Dios. Satanás también ha sabido atacar la deidad de Cristo. Él va a estar bien con que tú adores a Jesús de la manera en la que tú quieras. Como un gran maestro, como tu salvador si tú quieres, como la cosa en la que tu alma más encuentra placer, siempre y cuando no lo adores como lo que Él es, como el Señor de todo y como Dios mismo. Él no desea que tú lo conozcas así. También ha atacado la salvación por fe. Muchas personas piensan que sí tienes bueno creer en Jesús, pero también tienes que hacer otras cosas. Tienes que portarte según las reglas y según la religión, y no es así. Todas las religiones del mundo son así. Todas las religiones del mundo, todas son basadas en obras, excepto el cristianismo. El cristianismo nos enseña claramente que la salvación es solamente a través de la fe, solamente a través del Señor Jesús. ¿Ok? Solamente así. Y obviamente la resurrección. La resurrección es otro punto que Satanás también ha sabido atacar. ¿Te has dado cuenta que las personas no debaten acerca de si Jesús existió o no? Muy pocas personas en el mundo dudan eso. Muy pocas personas en el mundo dudan que Jesús murió. Muy pocas. El gran problema y el gran debate siempre es que Jesús resucitó. Ese es el problema. Porque si Jesús no resucitó, entonces el cristianismo es una farsa. Bien, entonces, diciéndote esto, tal vez tú nunca te has puesto a pensar en tu postura sobre la resurrección. Pero quiero leerte lo que dice Romanos 19. Escucha esto, pon mucha atención. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. O sea, que si tú no crees en la resurrección, ni siquiera eres un cristiano. Bíblicamente no. El testimonio de la Biblia nos dice que cualquier persona que niegue la resurrección no puede llegar a ser cristiano. No puede. Según las Escrituras, es así. Ahora, quiero ser claro, Quiero ser claro con esto. La Biblia no nos llama a creer cosas a ciegas. La Biblia no nos llama a abandonar nuestro intelecto cuando cruzamos la puerta de la entrada. La Biblia no nos llama a renunciar a nuestra razón, sino a descansar en la verdad de un hecho histórico que es la resurrección de Jesús y vivir conforme a esa realidad. Todos vivimos conforme a la realidad. Todos lo hacemos así. Y el cristianismo, nuestra religión, no debería de ser la excepción. No debería de ser como los escépticos dicen que, tú tienes tu fe, ¿no? Y tu fe es ciega. O sea, tu fe cree aunque no tiene evidencias. No es cierto, no es así. La semana pasada ya hablamos bastante de esto, ¿verdad? Entonces, la resurrección debe ser algo que nosotros consideremos profundamente. ¿Y cuál es nuestra postura al respecto? Y una última razón por la cual yo quiero seguir hablando de la resurrección, tal vez hasta el otro domingo, es que la resurrección no solo debe de ser aprendida académicamente. Aprender los puntos a favor de la resurrección, de la evidencia y todo eso. Eso está bien. Eso está bien, pero no debería de ser aprendida así solamente. No solo eso. Los maestros de la Biblia también tenemos la responsabilidad de enseñarles a ustedes la resurrección, explicándosela, de modo que ustedes también puedan explicarla a otros.
porque nuestra tarea es predicar el Evangelio a todos, y parte del Evangelio es la resurrección. Mi tarea es explicarles la resurrección a ustedes, para que ustedes puedan explicarla a otros primero, sí, pero también ver la belleza y la grandeza y el poder y la gracia de Dios dadas por medio de este hecho. Y que nosotros podamos encontrar deleite en eso, y alegría en eso, y esperanza en eso. Así que eso es lo que voy a intentar hacer este domingo. ¿Estamos bien? Bien. Entonces, hablando acerca de los resultados de la resurrección de Cristo, quiero decirles 3, porque solo tengo tiempo para 3. Hay más, y los veremos, de verdad que sí, pero este domingo no. Primero, la resurrección es la gran evidencia de que Jesús era quien dijo ser. Si tú vas a Juan, al capítulo 2, y si quieres ir conmigo ahí, en Juan el capítulo 2, en el versículos del 18 al 20, está Jesús en lo que llamamos la purificación del templo. Él está sacando a mercaderes de ahí, que han hecho de la casa de su padre una cueva de ladrones, como él una vez dijo. Y entonces llegan los fariseos y los sacerdotes y le preguntan, ¿qué señal nos muestras? ¿Qué señal nos muestras? Ahora, ¿por qué la pregunta? Porque ellos entendían que era un rol del Mesías, una función del Mesías, el purificar la religión judía. Eso lo dice el libro de Malaquías, y como dice también el mismo texto de Juan, los discípulos recordaron, el celo de tu casa me consume. Eso viene en un salmo clásicamente mesiánico, que es el Salmo 69. Los fariseos sabían que el Mesías iba a hacer eso. Ellos por lo menos tenían una idea acerca de que el Mesías iba a ser celoso de la casa de Dios. Y si Jesús estaba actuando así, ellos le dijeron, entonces muéstranos una señal para creer que tú eres como tú asumes, ¿no? Como el Mesías. Y esto fue lo que Jesús les dijo. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dice el versículo 21, Él hablaba del templo de su cuerpo. No estaba hablando de la construcción que levantó Herodes en 40 y tantos años. Él estaba hablando de su propio cuerpo. Así que ellos escucharon esto de Jesús, que su resurrección sería la gran prueba. La gran prueba de que Él era quien dijo ser. Por favor, acompáñame a otro texto que también es importante para nosotros, que está en Romanos 1:4. Romanos 1:4, está ahí adelantito de Juan. Romanos 1:4. Estoy en Hechos todavía. Romanos 1:4. ¿Estamos listos? Sí. ¿Sí, muchachas? Romanos 1:4 dice que fue declarado... voy a leer desde el 3 para dar contexto, ¿ok? Para que sepamos quién fue declarado. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Él fue declarado Hijo de Dios por medio de la resurrección de los muertos. Ahora date cuenta de esto, el texto no dice que se convirtió en el Hijo de Dios cuando resucitó, sino que Él fue declarado públicamente por Dios como su Hijo. Jesús el Nazareno es el divino Hijo de Dios. Justo como Él dijo. Su resurrección sería esto, y Dios, al levantarlo de los muertos, probó que Él era exactamente quien decía ser. Exactamente quien dijo ser. ¿Saben que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, hay una petición similar acerca de los escribas y los fariseos hacia el Señor Jesús? En Mateo 12:38 hasta el versículo 40, otra vez se nos presenta esta pregunta acerca de los fariseos, o esta petición. Queremos ver una señal de ti, le dijeron. Queremos ver una señal de ti. El Señor Jesús, en este relato de Mateo 12, del 38 al 40, les dijo que les daría
una señal, la señal de Jonás. Que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre también. Estaría 3 días en el vientre de la tierra y después saldría. Y me gusta mucho cómo lo hace el Señor Jesús, porque piensa en esto, piensa en la historia de Jonás un poquito. ¿Sí saben la historia de Jonás? Bueno, Jonás tenía que ir a una ciudad que se llamaba Nínive, ¿verdad? Pero no se quiso ir para allá, se fue a otro lado y se subió a un barco. Y entonces cuando estaba en el barco, llega una gran tormenta, ¿verdad que sí? ¿No te recuerda eso? ¿A alguien más que cuando estaba en un barco había una gran tormenta? ¿Sí? Exacto, cuando Jesús estaba con sus discípulos en el mar de Galilea, ¿verdad que sí? Bien. La razón de la tormenta en el libro de Jonás era el pecado de Jonás. Jonás había desobedecido y se levantó una gran tormenta y Jonás estaba durmiendo en el barco. ¿Se acuerdan? Él estaba durmiendo en el barco. ¿Se acuerdan qué estaba haciendo Jesús en su barco también? Él estaba dormido, ¿cierto? Entonces despiertan a Jonás y les dice, oye Jonás, y Jonás confiesa, esto sucedió por mi culpa. Si ustedes me avientan al mar, ustedes van a salvarse. Y los marinos lo hacen así. Los discípulos también despiertan a Jesús. Pero aquí hay una pequeña diferencia. Porque Él no es echado al mar para que se calme la tormenta. Él calma la tormenta, exacto. Y ellos se preguntan, ¿quién es este hombre? Ellos están tan sorprendidos porque nunca habían visto nada igual, que se preguntan, ¿y este quién es? Ahora, y aquí viene la parte interesante y me encanta cómo Jesús usa la ilustración de Jonás. Porque por el pecado de los hombres, o por su propio pecado, perdón, Jonás estaba en medio de la tormenta. Y muchos hombres estaban en peligro por su culpa. Pero con Jesús, los hombres que estaban con él, todos eran pecadores. Y se levantó una gran tormenta y todos estaban en peligro de morir y perecer, no nada más en la tormenta, sino de perecer eternamente. Pero ¿saben qué? Hubo una tormenta diferente. Tal vez no se vio como con agua, o lluvia, o con olas, pero la ira de Dios se levantó. Un día se levantó y era terrible y amenazadora. Era aterradora. Y Jesús fue lanzado a la tormenta del furor de Dios. Y todo se calmó. Todo se calmó. Jesús no fue lanzado a causa de su propio pecado como Jonás, pero fue lanzado a causa del pecado de otros. Y sufrió la ira de Dios para que ese mar terrorífico, amenazante, se calmara. Jonás salió al tercer día. La pregunta es si Jesús saldría. Y salió. Salió de una manera mucho más gloriosa y más grandiosa que la de Jonás. Por mucho. Por mucho. Él lo hizo. Él lo hizo. Él probó lo que dijo. Él cumplió su gran prueba. ¿Recuerdan? ¿Qué señal nos das para que creamos en ti? Resucitaré. La gran señal de Jesús, hermanos, no son sus milagros. No es la vista a los ciegos, no es que los cojos anden. Que eso debería de ser suficiente. Pero la gran señal de Jesús fue su propia resurrección de entre los muertos. Esa fue la gran declaración de parte de Dios de que ese hombre de Nazaret era su hijo. Y como ya lo hemos hablado, la interpretación de los judíos respecto a ser hijo de Dios es que ellos comparten la misma esencia, que son iguales. Recuerden siempre el texto que les menciono de Juan 5, 17 y 18. Cuando Jesús llama a Dios su propio Padre, los sacerdotes y los escribas interpretan eso como si Él se estuviera haciendo igual a Dios y lo primero que quieren hacer es apedrearlo. Cuando nosotros decimos que Jesús es el Hijo de Dios, nosotros decimos que Él es Dios mismo. En esencia y en naturaleza, Él es Dios. Y esa fue la gran prueba de Jesús.
La gran prueba de Jesús fue su resurrección. Ahora, ese es uno de los resultados, que nosotros sabemos que Jesús dijo quién de verdad era. Ujú. Ese es. La segunda es que uno de los resultados es la prueba de que Cristo de verdad nos justificó. De verdad nos justificó. ¿Cómo es eso? Bueno, te explico. La Biblia dice en 1 Corintios 15:16 que si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros pecados. Esta es la declaración del apóstol Pablo, quien fue judío por mucho tiempo, el mejor de los judíos según él. Nos justificó. ¿Por qué? Bueno, piénsalo un poquitito. Si Jesús resucitó, eso significa que su sacrificio fue aceptable a Dios. ¿Cómo es eso? Te explico. Recuerda los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento. El corderito, el animal, lo que sea, tenía que ser sin defecto para que fuera aceptado por Dios, ¿cierto? Bueno, Hebreos 4:15 dice que Él, el Señor Jesús, ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y es que si Él hubiese pecado, no habría sido capaz de salvar a nadie, porque Él también necesitaría un Salvador. Si Él hubiera pecado, Él no hubiera sido capaz de salvar a nadie, porque Dios estableció que el alma que pecare, esa alma debía de morir, como dice Ezequiel 18, y que la paga del pecado es muerte, como dice Romanos 6:23. Si Él hubiese pecado, Él no hubiese sido capaz de resucitar. Pero Romanos 4:25 dice algo muy interesante, y ese sí, por favor, acompáñame allá, a Romanos 4:25. Este es otro texto que es importante, bien importante para nosotros. Romanos 4:25. Romanos 4:25. ¿Lo tienen ya? Bien, voy a leer el 24 para dar contexto otra vez y saber de quién estamos hablando, ¿ok? Dice, sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos que Él levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, ¿y qué? Y resucitado para nuestra justificación. Resucitado para nuestra justificación. En la cruz, hermanos, hay una doble imputación. ¿Tú me entiendes bien? Hay una doble imputación. Porque a Jesús se le imputa nuestros pecados. Toma nuestros pecados. Él es castigado por nosotros, como dice Isaías, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por sus llagas nosotros fuimos sanados. Pero a nosotros se nos es dada la justicia de Cristo. Y ahora recuerden que la justificación es un término legal, el cual declara que nosotros somos justos. Somos justos. Y ustedes van a decir, ¿pero cómo es eso posible? Bueno, es que en la cruz, hermanos, lo que sucedió es que Dios no cerró los ojos. Dios no comprometió su santidad. Dios castigó la maldad del mundo. La castigó en Jesús para poder salvar a los pecadores. De modo que, como dice Romanos 4, Él puede ser el justo y el que justifica a los malvados sin comprometer ni su santidad ni su misericordia. ¿Me explico? Bien. Entonces, como Jesús resucitó de los muertos, eso asegura, hermanos, que el sacrificio fue aceptado. El sacrificio fue aceptado porque Él resucitó. Dios lo tomó. Eso asegura que el cristiano sea considerado justo delante de Dios por la resurrección de Jesús. Esto nos asegura de que Él pagó toda la deuda. Toda. Si no la hubiera pagado toda, no hubiera resucitado. Por lo menos no según la ley de Dios. No podría. Él seguiría pagándola. Nos asegura entonces esto también, que nosotros, por su obra a nuestro favor, porque ha sido completada según las Escrituras, nosotros podemos ser contados como justos y aceptados delante de Dios.
De ahí el símbolo tan trascendente, tan importante de cuando se rompe el velo en dos. Y lo interesante es que no se rompe de abajo arriba. No es como si los hombres hubieran hecho su camino a Dios, sino que se rompe de arriba hacia abajo. Dios abriendo el acceso a su presencia para hacer a los hombres aceptados delante de Él, justificados delante de Él, a los pecadores. Y eso es maravilloso, hermanos. Pero tengo que hacer una aclaración. Que Jesús haya resucitado no significa que todos somos salvos ya. Eso no es así. Para ser salvos debemos arrepentirnos y creer en el Evangelio, como dice la palabra de Dios. Pero lo que sí significa es que la muerte de Cristo, por su muerte, esta muerte fue aceptada. Y lo sabemos porque, como ya dije, el Señor Jesús resucitó. Escucha lo que dice Hechos 2, del 23 al 24. Esta es parte de la predicación del apóstol Pedro, ¿ok? A están hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Y luego dice, al cual Dios levantó de los muertos, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué no fue retenido por ella? Porque Él nunca pecó. Y siendo Él el sacrificio aceptable, hizo posible nuestra justificación y nuestro perdón. La resurrección, hermanos, funciona algo así como un sello de calidad. Todos ustedes están trabajando en Maquila, no sé Edith, pero ¿usted sí? Sí. Todos hemos trabajado en Maquila. Y nosotros sabemos lo que el sello de calidad significa. Significa que lo que hemos hecho o producido cumple los estándares. Está bien. Cumple con todas las especificaciones que el cliente ha pedido. En cuanto a medidas, color, tamaño, consistencia, todo. ¿Cierto? La resurrección es el sello de calidad de Dios sobre la vida, el ministerio y el sacrificio del Señor Jesús. Él cumplió todo. Cada cosa. Cada punto, cada coma. Su sacrificio fue perfecto. Y por tanto, la muerte no pudo retenerlo y Jesús resucitó. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús cuando resucitó. Hizo posible tu salvación. Hizo posible tu perdón. Hizo posible que tú fueras aceptado por Dios de una manera segura. Él pagó todo lo que tú debías. Todo. Y les repito esto. Eso significa que tú eres completamente amado y completamente aceptado. No hay algo más que tú puedas hacer para ser más amado por Dios, porque Jesús ya lo ha hecho todo por ti. No hay algo más que tú puedas hacer para ser más aceptado por Dios, porque Jesús ya lo ha hecho por ti. Y Dios no ve tu justicia, sino que ve la justicia que Jesús ha imputado en ti. Y eso es grandioso. Porque si viera lo que yo soy, la historia sería muy distinta. Muy, muy distinta. Bien. La tercera cosa que tenemos como resultado de la salvación. Entonces, la primera cosa, ¿cuál era? Que Jesús probó ser quien dijo ser, ¿verdad? La segunda, que ahora nosotros podemos ser justificados por medio de su resurrección. Y la tercera cosa es que por la resurrección nosotros tenemos un Salvador que vive. Y tú vas a decir, uy, qué profundidad la tuya. Pues sí, qué bárbaro, cómo le echaste coquillo, ¿eh? Pues sí, porque mira, en la Biblia hay otras resurrecciones. Nosotros, por ejemplo, tenemos a la hija de Jairo, que estudiamos en el Evangelio de Marcos, ¿cierto? Esta niña. Tenemos a Lázaro, el amigo del Señor Jesús. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17, se nos cuenta cómo el hijo de una viuda que vivía en un pueblito que se llamaba Sarepta resucitó también. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, también tenemos al hijo de una mujer que era sunamita. En Lucas, en el capítulo 7, se nos cuenta la historia del hijo de una mujer que era de Naim y que la mujer iba muy triste y Jesús le preguntó que qué había pasado y que su único hijo murió, y en el acto Jesús lo levantó. Tabita,
esta muchacha que se nos cuenta en Hechos capítulo 9, que también volvió a la vida. Ajá. Tenemos varias. Pero la de Jesús fue muy única. Muy, muy, muy única. Por la siguiente. Escucha. Vamos a otro versículo que también es importante para nosotros, que es Juan 10. Juan 10, 17, por favor. Juan 10, 17. Lucas, Juan 10, 17. ¿Están listos? Y ya me ganaron. Juan 10, 17. Dice así. Está hablando el Señor Jesús. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese fue el mandamiento que recibí de mi Padre. Y te digo que es muy única porque la verdad es que nadie tiene autoridad sobre su propia vida. Yo no tengo así como que el plan de decir, pues me voy a morir como en 50 años y en 50 años, ¿no? La verdad es que no funciona así. Nadie tiene autoridad sobre su propia vida y mucho menos para volverla a tomar. Nadie puede hacer eso. Pero Jesús sí. Por lo menos eso fue lo que él está diciendo aquí. Él sí lo hizo. Él sí tiene esa autoridad. Y por eso digo que es muy única. Porque todas las demás resurrecciones fueron basadas en el poder de otro. Y en todas las demás resurrecciones, ellos volvieron a la vida para volver a morir. Jesús no. Jesús resucitó por su propio poder y Jesús resucitó para no morir jamás. Eso es lo que la Biblia nos dice. Mira lo que dice Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. ¿Ya están listos? ¿No? Hebreos 7:25 dice lo siguiente, escucha con atención. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre. Él resucitó y por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre para interceder por ellos. Y es que esto es lo padre. Te decía, tenemos un Salvador que vive. Y sí, medita en eso un poquito, piénsalo un poquito. ¿Cómo Jesús podría cumplir todas sus promesas si estuviera muerto? Él prometió muchas cosas. Prometió muchas cosas. Muchas cosas. Y algo que dice Hebreos 7:25 es que Él puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios. Su poder, su influencia, su mano siguen salvando gente. Incluso después de su muerte, por cuanto Él regresó. Nadie puede hacer eso. Nadie puede salvar a nadie después de su muerte, pero Jesús sí, y lo hace viviendo para siempre, para interceder por nosotros. Esto me da un montón de ánimo, mucho ánimo, mucho ánimo, saber que el Señor Jesús está intercediendo por mí constantemente, en mis días malos, en mis días buenos, que yo de repente no me siento tan bien, que yo me siento medio perdido, que yo me siento frustrado. Saber que el Señor Jesús está rogando por mí delante de su Padre me llena de mucho ánimo y de mucha fuerza. Mucha fuerza. Y cuánto ánimo no nos debiera de dar a todos nosotros pensar que el Señor Jesús está ahí todavía notando nuestras debilidades y con paciencia y con gracia
Él sigue pidiendo a nuestro favor. Somos muy bendecidos por tener un Salvador resucitado, un Salvador que vive, por lo menos por lo que dice este texto, viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre para interceder por ellos. Toda esta ternura y esta compasión de este sacerdote que, como leímos hace ratito, fue tentado en todo, como nosotros. Él sabe lo que significa tener 20 y tantos años y las frustraciones y los retos que vienen en la vida. Él sabe lo que de repente es tener hijos o seguidores que nomás no han entendido. Él sabe lo que significa a veces no tener dinero. Él lo sabe. Él lo sabe. Él sabe que somos muy tentados y somos muy propensos a ser impacientes. Él lo sabe. Pero está intercediendo por nosotros. Y eso debería animarnos también a andar en obediencia respecto a lo que nosotros hemos aprendido. Mucho. Dentro de las otras cosas que Él prometió salvarnos. Él prometió guiarnos. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo prometió. Y porque vive puede hacerlo. Y porque vive nosotros tenemos esperanza. Incluso cuando las demás personas no pueden tener esperanza. Porque Él vive puede haber alegría sincera en mi corazón. A pesar de que las cosas no vayan como yo he esperado todo el tiempo. Les he contado la historia de este señor que se llama Horacio Spafford, ¿no? Hay un himno muy famoso que en inglés se llama It is well with my soul. Está bien con mi alma. Y eso es lo que el himno repite todo el tiempo. It is well with my soul. It is well with my soul. Está bien con mi alma, está bien con mi alma, está bien con mi alma. Ese himno lo escribió un señor que se llama Horacio Spafford. Tenía que viajar a Europa. Por situaciones, mandó a su esposa y a sus hijas primero en un barco, y a la mitad del Atlántico el barco se hundió. Y unos días después recibe un telegrama de su esposa que dice: safe alone, a salvo, sola. Horacio Spafford viajó a Europa para reunirse con su esposa, y justo cuando él iba cruzando por el lugar donde había naufragado el barco de sus hijas, él escribió este himno. Y en una de sus estrofas, él recuerda que Jesús traería la vida a los suyos. Y él ora diciendo: regresa, Señor, con tu gran majestad. La esperanza de Horacio Spafford no era que todo eventualmente iba a salir bien. La esperanza de Horacio Spafford era la resurrección de sus hijas por parte de su Salvador resucitado. La resurrección hace cosas maravillosas por nosotras, por cuanto nosotros tenemos un Salvador que vive. No tendríamos esperanza, no tendríamos consuelo, no tendríamos una alegría perdurable si Él no hubiese resucitado. Si Él no hubiese resucitado, seríamos los más dignos de conmiseración, los más dignos de lástima. Pero Él ha resucitado, hermanos. Él ha resucitado. Y algo que amo de la güera gringa que está allá adentro es que cuando llega el tiempo del domingo de resurrección, ella intenta transmitir esa alegría a nuestros niños. En su iglesia, cuando ella crecía, en su iglesia decían: hermanos, el Señor ha resucitado. Y decían: amén, de verdad ha resucitado, con alegría. Y esa era una práctica común de su iglesia. ¿Y saben qué? También era una práctica común en la vida de la iglesia temprana.
Si ustedes leen los Hechos de los Apóstoles y leen la predicación de Pedro y de Pablo y de Esteban y de todos los demás, ¿saben de qué están hablando constantemente? De la resurrección. Lo leímos hace ratito en el texto de Hechos 4. Ellos están hablando constantemente de la resurrección. Hermanos, la resurrección del Señor Jesús no nada más es un punto extra en el Evangelio, es el punto del Evangelio. Es el punto de nuestra vida cristiana. Nosotros sustentamos y hacemos todas las cosas basados en la esperanza que nos da el hecho histórico de la resurrección del Señor Jesús. Para terminar, quiero decirles que hay muchas otras cosas que decir de la resurrección. Y hay muchas otras cosas que la resurrección hizo posible, no nada más estas tres. Pero por ahora, yo te animo a meditar y pensar en estas. Piénsalo. Porque tal vez estas cosas puedan ayudarte para lo que estás pasando justo ahora. Los apóstoles, también quiero decirte esto, cambiaron su visión de la resurrección y cambiaron muchísimo su carácter después de recibir al Espíritu Santo. ¿Te acuerdas qué fue lo que pasó cuando las mujeres le llevaron la buena noticia a los apóstoles de que el Señor había resucitado? La Biblia dice que no creyeron. Eran cuentos, según los apóstoles, según la palabra griega que estudiamos la semana pasada, ¿no? Cuentos viles, fábulas, como si un zorrillo se pusiera a hablar. Así de loco estaba ese asunto. Pero cuando los discípulos fueron testigos de esto, y cuando el Espíritu Santo mostró esto a ellos, tú los ves como en el libro de Hechos, hablando con poder y con sinceridad acerca de la resurrección del Señor Jesús, diciendo cosas que todos nosotros hemos visto abiertamente, ¿no? Y que nadie es capaz de negar. Los apóstoles cambiaron su perspectiva acerca de la resurrección y su carácter hasta que recibieron al Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque esto nos enseña que si bien podemos aprender cosas de la resurrección académicamente y recibir información y aprender y decir, sí, hoy en la iglesia aprendí A, B, C. Si bien podemos hacer eso, solo la obra del Espíritu Santo transforma la vida de la gente. Somos dependientes completamente de lo que el Espíritu Santo pueda hacer en mí. Ustedes no dependen de mi predicación. Ustedes no dependen de lo que yo sé, ni de mi elocuencia al armar el sermón. Todos nosotros, incluido yo, dependemos completamente de la obra de Dios hecha por su Espíritu en el corazón nuestro. Todos los hombres también. Así que, hermanos, yo les animo a que oren y a que mediten en esto para que la resurrección de Jesús sea cada vez más nuestro ánimo, nuestro consuelo, nuestra fortaleza y como en el caso de Horacio Spafford, nuestra canción también. Que la resurrección de Jesús sea eso para nosotros. Vamos a orar. Señor, agradecemos tu palabra, agradecemos la noticia del ángel que leímos justo al inicio del texto, donde dice que tú no estabas en tu tumba, que has resucitado. Nosotros hemos aprendido algunas evidencias de eso, pero Señor, cuánto necesitamos que tu Espíritu haga brillar esa verdad en nuestro corazón, de modo que nosotros la amemos y la demos a otros rápido. Señor, no nos dejes ser negligentes a la realidad de un mundo que se pudre y muere. Y que nosotros podamos hablar de tu resurrección con valor y con audacia. Señor, que tu resurrección también nos ayude a vivir de una manera agradable a ti. Y que, Señor, nosotros podamos cantar junto con los santos de Apocalipsis, que digno es el Cordero que fue inmolado, el cual fue muerto, pero ha resucitado. Que tú, Señor Jesús, recibas toda la recompensa
por tu enorme sacrificio, y que nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras fuerzas, todo sea tuyo por siempre. Amén.